para que me diga frente a qué estamos con esta aprobación de incremento o de prediales sin límites en los municipios, que ayer aprueban los diputados y fue la única diputada del PRI que se opuso a la medida. Ana Luisa, bueno, nadie más quiso hablar por qué sí, y a ti pues te toca hablar por qué no, diputada. Buenos días. Muy buenos días, gracias Alberto por la oportunidad que me brindas de estar en esta entrevista, gracias. ¿De qué se trata, diputada? Bien, mire, la ley nos marca la responsabilidad, la obligación de aprobar las tablas de valores que nos presentan los diferentes municipios del estado. Ayer, pues analizando las tablas de valores, especialmente en mi distrito, acá específicamente en Navojoa, me doy cuenta nuevamente porque los 3 años que hemos tenido esta obligación de analizar las tablas de valores, en ninguno de los 3 años las he aprobado. ¿Por qué? Porque la tabla de valor es la base para luego el pago o el cobro del impuesto predial. Y en muchos de estos lugares que se están solicitando aumentos desproporcionados, ha sido por la infraestructura en las calles con pavimento ya sea hidráulico o de asfalto, sobre todo en las colonias donde pasan las rutas de camiones. Qué bueno que esté esta inversión, qué bueno que la calidad de vida de esas familias mejora porque ya no van a estar ahí con el polvo de los camiones. Sin embargo, la facilidad del pago, la liquidez o la situación económica de esas familias no aumenta y va a caer en cartera vencida porque la tabla de valor es la base para el cálculo del impuesto predial. Entonces, se me hace injusto que estemos aumentando de esa manera desproporcionada la tabla de valor para después de igual manera aumentar los impuestos prediales. ¿Qué quiere decir esto, diputada? Para traducirlo, que el municipio, los municipios, estos 53 municipios donde se encuentra Hermosillo, Nogales, Cajeme, los más grandes, tienen la facultad para incrementar de manera sin límites el predial. ¿Cómo traducirlo? Así es. Tienen los municipios esa facultad de poner esos valores de acuerdo a los cambios en infraestructura que hayan tenido, ya sea porque lo construyan los mismos vecinos y ahí pues está bien, no hay problema, o bien porque se lleven a cabo obras de infraestructura en beneficio de esos barrios, de esas calles. Entonces, eso de igual manera aumenta el valor de las propiedades de los vecinos de esos calles, de esos lugares. Sin embargo, repito, eso no se traduce en que vaya a tener mayor liquidez o mayor capacidad de pago los vecinos. Y ahí es donde yo considero que debe de existir la responsabilidad también de no cargarle la mano al ciudadano y poder hacerlo de manera gradual, o bien en la ley de ingresos que se ponga un mecanismo jurídico para que no se le aumente en esa proporción el impuesto a las familias. Y no he visto yo al menos aquí en Navojoa, en la ley de ingresos, esa facilidad o ese beneficio para esas familias que por el simple hecho de vivir en estas rutas, que son básicamente las rutas de camión, tengan ese beneficio, pero también tengan esa responsabilidad ahora de pagar mayores impuestos, que en este caso el impuesto predial. Pero ¿bajo qué argumento? No me queda claro, discúlpame. Es decir, por la mejora, es decir, de que se podrá ver mejoras en las calles, en las colonias, de acuerdo a cada municipio, y esto conllevaría a incrementar predial, ¿así? Así es. Así, entonces lo entendí bien. Es decir, como se podrá hacer más obra, como se podrá invertir más en calles, en infraestructura, entonces ese municipio tiene la facultad de incrementar más el predial. Así es. ¿Por qué? Porque, te digo, se va a aumentar el valor de esos terrenos, de esas propiedades. Y entonces dice, si te aumenta el valor de tu propiedad, entonces vas a aumentar el pago del impuesto predial.
Entonces, pero aquí la gente no está haciendo esa infraestructura, la está haciendo el gobierno como parte de la responsabilidad de mejorar. En este caso específicamente lo que yo discuto son esas vías, esas colonias, esas calles que se pavimentan por ser ruta de camión. Y el camión pasa por las colonias más populares. Entonces, se me hace injusto que por esa infraestructura aumente, qué bueno que aumenta la propiedad de la persona, pero no con ello va a aumentar la liquidez, pues, y conlleva ese aumento. Si no le pones un artículo, un mecanismo jurídico para que la gente no se le aumente el impuesto predial, conlleva pues esa consecuencia de que al aumentarle el valor, le aumentas luego el impuesto predial. Uh-huh. O sea, aumenta tu plusvalía, pues, es decir, como te voy a meter obra, como te voy a hacer infraestructura pública, te voy a mejorar la calle, te voy a mejorar el transporte, te voy a mejorar los servicios, aumenta tu vivienda y por lo tanto te aumento el predial. Así es, ese es el criterio. Ah, vaya. O sea, es decir, gane quien gane, pase lo que pase, todos perdemos. Es decir, el ciudadano pierde, sigue perdiendo. Entonces, ¿qué criterios? ¿A quién se le ocurrió esa ley? Bueno, pues ahí está, ¿no? En su momento estuvo, como te digo, es bueno. Digo, para que nos diga por qué eso, es decir, cómo fue consensada con los municipios, se les preguntó, no sé, es decir, ¿quién es el autor de la iniciativa, diputada? No, esta ya tiene muchísimo tiempo, este cálculo, esta manera de estar la ley. Ahorita estamos en tiempo presente y lo que yo en estos 3 años, desde que soy diputada, ha sido mi lucha y mi votación en no aprobar esa manera indiscriminada. Pues, ¿por qué? Porque no, luego en la ley de ingresos, que lo vamos a discutir en noviembre, no tienes ningún mecanismo, te digo, que beneficie a esas familias que por el hecho de la infraestructura que como gobierno haces en esas rutas de camión, no le afecte al pago del impuesto predial, porque es la base del cálculo. Pues entonces no se ha dado y pues lo voy a seguir haciendo porque luego cuando llegue la ley de ingresos, donde van a venir ahí las tarifas que le voy a aplicar al valor de esas propiedades, ahí voy a decir, bueno, necesitamos que exista esa salvedad en la ley para que no le cargues más impuesto a esas familias que no tienen la culpa, pues. ¿No? Sí, porque es disímbolo, es decir, ¿y por qué por colonia? ¿Se supone que es donde van a invertir o cómo? No, disculpa, no se escuchó muy bien. ¿Por qué es por colonia entonces también? Porque no es de manera general en todas las ciudades, en todas las colonias. ¿Es donde va a haber obra, donde van a invertir o cómo? Es que sí, o sea, aquí vas a aumentar el valor, la tabla de valor de esas calles en donde tuviste obras de infraestructura. Entonces, en este caso, te digo, se invirtió en pavimento, en esas rutas de camión, y ahí es donde todas las casas, todas las propiedades que están sobre esa ruta donde tuviste inversión, es donde les están aumentando el valor a esas propiedades. Ándale, o sea, no nos puede llegar... Fue iniciativa nomás, insisto, para mejorar las arcas de los municipios o para compensar lo invertido, entonces. Pues en buena medida es esa. Entonces, te digo, esto se ha venido haciendo de esta manera y así es, pues. Entonces, lo que nosotros como representantes populares tenemos que cuidar es eso nada más. Ok, está bien porque también aumenta el valor de las propiedades de las familias, pero tienes que cuidar no afectar, en este caso, en el corto plazo, esa cobro del impuesto predial para ellos, ¿no? Porque les estás afectando su bolsillo, luego van a caer en cartera vencida y luego tampoco al ayuntamiento le conviene caer en cartera vencida porque a la hora de evaluar el desempeño de su trabajo, de la eficiencia, pues si tienes menos recaudación en tus impuestos, afecta tu evaluación, digamos, del desempeño de tu gobierno, ¿no?
Entonces, pero bueno. Pero es una medida estatal, entonces viene desde la Secretaría de Hacienda, el gobierno del Estado, ¿es quien propone? Perdón, no tengo muy buena la comunicación. Le digo, a ver, ¿qué pasa ahí? Por favor, si me pueden ayudar. ¿Es una medida de la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado quien propone esa medida o es de un No, diputado? esto es un impuesto municipal. Aquí ¿Quién la propone? tiene Por que ver el eso. gobierno del estado. Es una propuesta que presentan los ayuntamientos que a los diputados nos responsabiliza la ley de aprobar esas tablas de valores. Entonces, no tiene aquí nada que ver el gobierno del estado, ¿no? Entonces, la Bueno, por eso, Secretaría de pero lo que pasa es que queremos dar un poco con el autor para que nos explique un poco la justificación de esto, diputada. ¿O qué municipio la propone? Bueno, yo estoy analizando principalmente mi distrito, y ahí está Navojoa, y yo estoy viendo cuando tú conoces el municipio te das cuenta cuáles son esas vías, esas rutas donde estás aumentando el valor y donde estás viendo que la situación económica desgraciadamente no aumenta en esas familias, pues. Entonces, ahí es donde no estoy aceptando los incrementos de un 78%, de un 124% en colonias, específicamente en Tetanchopo, en la colonia Tierra y Libertad, que son colonias populares aquí en Navojoa. Entonces, eso es lo que yo no estoy aprobando específicamente, y de igual manera, si tú analizas las tablas de valores del resto de los municipios, pues también puedes, si conoces la ciudad, te das cuenta que hay esas colonias, esas calles, esas manzanas, donde pues la gente va a caer en cartera vencida, le estás aumentando desproporcionadamente el impuesto predial por una inversión que ellos no hicieron. Uh-huh. Sí, antes había un tope del 10%, ¿verdad? ¿Algo así? ¿O antes, cómo era el tope? Sí, el año pasado hicimos decidimos esa votación, que las tablas de valores no aumentaran arriba del 10%. Lo normal. ¿10% de qué? Hasta el año 10%. Anterior. Muy bien. El año anterior. Ajá, es que comparas tú el año anterior con el actual para saber en qué proporción estás aumentando el valor de esas propiedades. Uh-huh. Y ahora es que así cada municipio va a poder incrementar hasta donde quiera, de acuerdo a lo que invierte y de acuerdo a su criterio fiscal entonces, ¿sí? Así es. Y se le deja la facultad a cada municipio de aprobar esta tabla de valores. Pues es facultad dentro de la autonomía del municipio, ¿no? La ley, pero luego, pues como te digo, lo tenemos que revisar nosotros y ahí es donde pues tienes tú también esa responsabilidad y ese derecho de no hacerlo, ¿no? Muy bien. Sí, pero por lo que veo ya lo aprobaron los diputados. Gracias, diputada. Qué bien que se mantuvo congruente y firme. Y de este mundo es de las personas exactamente que toman decisiones y que le hacen un alto a los excesos. Gracias y estamos en contacto. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Corte y vuelvo.